Bueno, aprovecho para darte gracias por este encuentro, Señor, y que sea para tu vida. Amén. Amén. La vez pasada habíamos hablado de eh, cuándo considerábamos el inicio de la constitución del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Habíamos visto que, bueno, que no es un punto exacto, pero tomando el criterio que habíamos adoptado, el criterio teológico de cuándo el pueblo decide hacer una profesión de fe, de seguir a Yahvé, lo hace públicamente, lo hace dentro de una ceremonia con un ritual, con una formalidad muy especial. Y entonces, a partir de ese momento, vamos a considerar que surge el pueblo de Israel, cuando deciden voluntariamente seguir a Yahvé. Ahora bien, el camino de la revelación no ha sido desde un principio y para siempre, ha sido todo un proceso, no es que Dios se reveló ya desde el inicio tal como lo concebimos hoy. La misma noción del Dios Trino, del Dios Trinidad, es un concepto, digamos, de los más últimos de aparecer en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Dios. Y yo me animaría a decir que incluso hasta no es una formulación que surja directamente de la Biblia. En la Biblia no dice Dios está formado por tres personas, pero es uno solo. Esto surgió, digamos, formulado de esa manera, surgió en el seno del pueblo de Dios, allá por el año 300, después de un tiempo de maduración y de crecimiento de la comunidad. Entonces, la noción del Dios como lo concebimos hoy ha sido todo un proceso de maduración. Algo parecido a como en las ciencias que hay una evolución, también acá no es que haya evolucionado Dios, evolucionó la concepción de la humanidad y del pueblo de Dios, evolucionó en su concepto del pueblo de Dios. Bueno, esto lo digo porque cuando en la asamblea de Siquem, Josué capítulo 24, dicen seguiremos a Yahvé, el Yahvé que dicen que van a seguir no es el mismo Yahvé al que le daríamos las atribuciones que hoy le damos. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces habíamos visto que en Josué 24 Dios les dice al pueblo que Él hizo todo, Él les entregó la tierra, Él luchó por ellos, como que toda la iniciativa fue por cuenta de Dios. Dios les dice, no hiciste nada para tener esta tierra. O sea, una tierra que no nos costó fatiga, no les costó fatiga. Ahora pues, apartaos de los dioses y servid a Yahvé. Acá está prácticamente diciendo muy clarito que todavía no hay una claridad acerca de qué rol juega Yahvé en el conjunto de Israel. Y ahí uno se ilumina qué significó esa cena del becerro de oro en el desierto. En realidad era un conjunto de clanes que se fue aglutinando a lo largo del tiempo y de la historia, y cada clan venía con su religiosidad, con sus dioses, con sus ideas, y, y ya vamos a ver que en un principio Yahvé no era el Dios universal y único, no, era el Dios nacional de Israel. Y los creyentes en el Yahvé de Israel admitían que otros pueblos tuvieran otros dioses nacionales. O sea, en ese sentido hay como una especie, digamos, de politeísmo. Después vamos a ver más adelante, porque la historia de este Dios va a ir evolucionando. Va a haber un momento en el que el pueblo de Dios va a decir, no hay otro Dios más que Yahvé. Pero en un principio no fue así. Bien, entonces, Pero aún en eh, el pueblo de Dios era así. Dentro de dentro del pueblo judío había algunos que eran de Yahvé y de otros dioses, digamos. a ver,
en la historia, digamos, de la humanidad, la primera noción que surgió, porque hay aspectos humanos del pueblo de Israel que son comunes a todos los pueblos. Por ejemplo, a ver, el animismo, esto de a los fenómenos de la naturaleza atribuirles ciertos poderes, ciertas entidades, digamos, ¿no? Son como divinidades abstractas. El hombre empezó, digamos, a atribuirle poderes al trueno, al relámpago, a la lluvia, a las tempestades. Después de ese animismo, hay un proceso de maduración en toda la humanidad, donde a ese animismo le va a añadir personas, ya van a ser dioses. Así van a surgir, por ejemplo, los panteones egipcios, griegos, ¿no? Con dioses, donde ya no van a ser fuerzas abstractas de la naturaleza, sino que van a ser personas. Después, dentro de esos panteones donde hay un politeísmo, va en algunos casos un paso siguiente va a ser el de un dios que digamos, reina sobre los demás. Así va a ser, por ejemplo, en Grecia Zeus, Yo y no así va a ser quería en... tanto una descripción, digamos, sino lo que yo apuntaba concretamente era, concreto, el pueblo Sí, de Dios, el pueblo judío, a su sí. vez, en una primera etapa convivía con otros dioses, aparte de Yahvé. Esa es No solo en los comienzos. Salomón, cuando se casa con la princesa la- egipcia, Salomón tenía 900 esposas y no sé cuántas concubinas. Y cuando se casa con la princesa del faraón, la princesa trae sus dioses, sus divinidades. Es algo que le van a reprochar. O sea, nunca el pueblo de Israel se apartó, digamos, fue todo un proceso, pero ya está eso, lo, no lo- hay más, ya está, con eso me queda más que claro. es que cuando Israel va a combatir contra otros pueblos, ellos le piden a su Dios, pero entienden que el otro pueblo le pide al suyo y es como que una lucha entre pueblos y entre dioses. Y el que ganaba la guerra era el porque tenía el Dios más fuerte, el Dios más poderoso. En un principio era así, hasta llegar a la idea de que Dios es un Dios universal de todos los pueblos. Eso va a venir más adelante. Va a pasar después del Dios nacional al Dios universal. Y después de ese, es por eso el cristianismo va a tomar ese Dios universal. Pero además el cristianismo, Cristo va a revelar otro aspecto fundamental, el tema de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esto no va a estar formulado explícitamente en la Biblia, sino que va a surgir del pueblo elegido del Nuevo Testamento, alrededor del siglo III. Cuando nosotros decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, surgió de un concilio, surgió de una reunión, de un proceso de maduración, de reflexión teológica, de crecimiento espiritual. Y entonces, y así como del mismo modo, en algún momento se definió la divinidad de Cristo una con el Padre también. Es decir, en el siglo I coexistían, coexistían cristianos que creían que Jesucristo era Dios igual que el Padre, y existían cristianos que decían que es un profeta, que nos acercaba a Dios, en fin, no, se podía ser cristiano con las dos creencias, porque todavía no estaba, no se había definido. Lo mismo que hubo prácticas que se fueron llevando, la definición, digamos, de la Eucaristía tal como la concebimos ahora fue definida en el 1500, fue porque surgieron controversias, pero la experiencia de vivir la Eucaristía como la vivimos hoy ya venía desde el siglo I en quienes la asumieron de ese modo, ¿no? Bueno, volviendo entonces, en un principio este pueblo seguía a Moisés, pero resultó que Moisés estaba hablando de un Dios único. ¿Sabían que Moisés les estaba hablando de eso? ¿Entendían que Moisés les hablaba de un Dios único? Y en el libro de Josué va a decir, pero si no os parece bien servir a Yahvé,
elegid hoy a quién habéis de servir, a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río. Habíamos visto que más allá del río, quería decir, Asiria, más allá del río Éufrates, o podía querer decir más allá del Jordán, ¿no? Depende según el contexto, ¿no? Entonces dice, ¿queréis servir a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis ahora? Ese es el discurso de Josué. Dice, dice, nosotros serviremos a Yahvé. Ahora tienen la oportunidad de pasar a ser el pueblo de Yahvé, o se apartan de Yahvé, o lo siguen a Yahvé. Este es un momento crucial, es un momento, digamos, bisagra en la historia. Podrían servir a otros dioses, dice, pero Yahvé es nuestro Dios, el que nos hizo subir a nosotros. Fíjense que en la enunciación de lo que dice Josué, Yahvé hizo todo por ellos. Esto se lee todo seguido porque es como un formulario que se está dando. No se trata de una historia, se trata de una respuesta en donde el pueblo se apropió de lo que Yahvé le acababa de decir. Esto es como una especie de credo, habíamos dicho. Así como nosotros tenemos nuestro credo, los judíos tienen sus credos, porque ellos tienen más de una fórmula, tienen muchas. Los credos judíos son todas pequeñas historias. Yahvé nos sacó de la tierra de servidumbre, nos hizo subir a una tierra que emana leche y miel. O sea que siempre se va repitiendo ciertos clichés, ciertas frases. Y eso es el equivalente de nuestro credo. Es una formulación que parece contarnos una historia, pero lo que está expresando es una acción de Dios en favor del pueblo. Digamos que es una afirmación de que eso que Yahvé dijo, yo me lo apropié. Nuestro credo tiene la misma estructura. Es un credo que cabalga en dos mentalidades, dijimos. El cristianismo es la amalgama del judaísmo con la cultura griega occidental, que es distinta. Pero el cristianismo es una función de ambos. Por eso el Evangelio se escribe en idioma griego y eso dice mucho. Entonces, los griegos pensaban de una manera distinta a cómo la pensaban los judíos. Ahora vamos a ver esto de la mente, de la individualidad y lo de la colectividad. Afirmamos ciertas cosas, ciertas propiedades de Dios, pero inmediatamente pasamos a una cuestión histórica. El credo nuestro está armado sobre un esquema histórico con una mentalidad no histórica. Por eso suena un poco raro, porque en realidad cabalga entre esos dos estilos. Habíamos dicho que la misma definición de Dios, yo soy el que soy, yo soy el que era, el que soy y el que será, y en realidad una mejor definición sería Dios es el que es siendo, el que está siendo, el que está participando, el que está interviniendo en la historia. Es un Dios que se comunica con Dios, un Dios que se comunica con el hombre e interviene en su historia. El credo largo, nosotros tenemos el credo niceno-constantinopolitano, del cual los hermanos evangélicos y la mayoría toman prácticamente la totalidad de ese credo. Ese primero era netamente dogmático. Afirma cosas sobre el credo que rezamos ahora. Es un credo más primitivo y por lo tanto todavía apegado a las formas de expresión bíblicas. Un credo histórico y dogmático al mismo tiempo. Pues fíjense, nosotros decimos que nuestro credo cabalga sobre dos mentalidades. ¿Por qué decimos esto? La mentalidad griega sería enunciados. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Creo es una formulación de afirmaciones. Sin embargo, a poco de comenzar con esas formulaciones de estilo filosófico, si se quiere, pasamos a narrar una historia. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María. Y ahí contamos una historia. Igual que el pueblo judío que cuenta una historia.
Si uno dice, ¿en qué crees vos? Y nosotros éramos esclavos en Egipto y Yahvé nos libró con mano fuerte y nos dio la tierra prometida. La fe de ellos es un Dios interviniendo en su historia, esa es la fe de ellos. Y la nuestra también, pero como se amalgamó con lo griego, también hacemos enunciados. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, amén. Hacemos enunciados y contamos una historia. Las dos mentalidades en nuestro credo. Bueno, siguiendo la hilación de los libros de Moisés, Moisés muere al final del Deuteronomio y queda Josué encargado de introducir al pueblo en Canaán. Es casi al final del libro, queda un solo fragmento que supone realizada ya la conquista de Canaán. O sea que ya está hablando, pasada la etapa de la conquista, en donde Dios ya hizo todo lo que había que hacer. Ya entraron en Canaán, ya Dios les dio la tierra y ahora Dios exige el pacto, este pacto de Siquem. Acá dice, expulsaron, esto va entre comillas, porque no hubo en realidad tal expulsión. En el texto de Josué supone una expulsión de las tribus que habitaban en Canaán, pero no se trata exactamente de una expulsión. Fue una penetración, hubo algunas luchas, otras absorciones, otros de los que estaban en Canaán se sumaron a las tribus judías. Esaú, a quien Dios le regaló una montaña, ¿se acuerdan de Esaú? El hermano de Jacob, claro, al que le robaron la promesa, Sí. o con trampa. Bueno, En realidad no. Él le cambió la bendición por un plato de lentejas, sí. después le hizo la trampa al padre, pero Claro, él la había claro. vendido. Por eso lo aborreció Dios. Yo me preguntaba por qué dice aborrecía a Esaú. Por eso, porque había vendido la primogenitura. Claro, bueno, de Esaú va a venir el pueblo árabe. Bien, entonces, Esaú Esaú, ¿cómo? o del hijo de la esclava. Por eso no, El hijo de la esclava. el hijo de la esclava no era Esaú. No, ese era el El hijo de la esclava era otro, pero no de Esaú. Isaac. Era hijo de Jacob. Lo que pasa es que le vendió la primogenitura a Jacob. Era hijo, Claro, perdón, sí. de Isaac. Isaac, la de Isaac. Sí, era de Isaac. Exactamente. Pero los árabes vienen del hijo de la esclava que tuvo Abraham. Sí, sí, Es otro- exactamente. Sí, el hijo de la esclava. Bueno, Esaú, a quien Dios le regaló una montaña, digamos que se pierde como si fuera una rama que no pertenece a Yahvé. Esaú no es el hijo que lleva la promesa. Jacob sí es el que lleva la promesa. La promesa se va transmitiendo de padres a hijos hasta que llega Abraham, Isaac, Jacob. Cuando llega Jacob, la promesa se reparte entre los 12 hijos. Los 12 son portadores de la promesa y de ahí sale el concepto de las 12 tribus. Pero en el medio van quedando ramas colaterales y esas ramas tienen todo un sentido para ayudarnos, por lo menos hipotéticamente, para reconstruir la primitiva historia de Israel. En el fondo uno se queda con la idea de que esas ramas perdidas son supervivencias en la imaginería popular de tribus que no han llegado a tener el peso histórico de las otras tribus. Hubo una vinculación con estas, pero esa vinculación se ha perdido. Entonces de antemano pasó a la historia como una rama colateral que ya ha recibido lo suyo, por ejemplo la montaña. Por eso tenemos que adoptar otra mentalidad y decir, todos estos nombres que se nos están diciendo responden a antepasados a los que técnicamente se los llama antepasados epóminos, o sea, antepasados que nombran en realidad núcleos de pueblos. Es el nombre que simboliza un núcleo de pueblo.
Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios, dice en la Biblia, en Josué 24, 18. Además, viene una formulación un poco curiosa que nos va a resultar rara, pero es propia del estilo bíblico y muy propia sobre todo en los profetas. A veces nos choca, y nos choca cuando aparece en el Nuevo Testamento, porque dice: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Aquí no lo da como un condicional, como diciendo, bueno, sí, es una afirmación, dice, no podrán servir a Yahvé. ¿Vieron como cuando en el Evangelio le preguntan a Jesús por qué le hablan en parábolas y él responde, para que no entiendan? Porque por ahí entienden, se convierten y creen. ¿Se acuerdan de esa parte del Evangelio? Entonces uno se queda pensando, ¿pero cómo? ¿Quiere o no quiere que se conviertan y crean? Dice, ¿por qué le hablas en parábola? Porque si no, por ahí entienden y creen, pero ¿cómo? ¿No quiere Jesús que crean? Bueno, esta es una forma enunciativa del lenguaje profético, o sea, lo que se está pretendiendo es lo contrario de lo que se dice. Como si uno dijera en tono irónico, bueno, no, está bien, no trabajes, igual te vas a hacer rico, no trabajes, ¿no? Es decir, en realidad lo que está diciendo, sí, hay que trabajar, está afirmando lo contrario de lo que las palabras dicen, ¿no? Bueno, esa es una forma de tipo profética que está en el Antiguo Testamento y va a aparecer en el Nuevo Testamento. Bueno, pero es un enunciado fuerte que toca. Dice, ¿cómo? ¿Cómo no podemos servir a Yahvé? Eso es lo que se busca. Es un efecto que haga pensar, que haga reflexionar. ¿Cómo que no podré servir a Yahvé? Es lo primero que surge cuando dice, no podréis servir a... ¿Cómo que no podremos servir a Yahvé? Entonces uno se pone en guardia Tal y vez lo que piensa. quiera decir es que no, que Dios no quiere medias tintas, ¿no? También, claro, también, Eh, sí, los, sí, a los tibios los vomitaré en mi boca. sí, sí. No quiere decir que o te convertís íntegramente o no le interesa a Dios gente que venga bueno, juego un poquito, pongo un piecito en el agua, si me parece, si me gusta. No, o estoy o no estoy. O me Bueno, pero le da un tiempo de preparación y aún así, da todo, pero al mismo tiempo está siempre sí, esa. sí, sí. Dios siempre de alguna manera quiere definiciones, siempre. Detrás de la voluntad de Dios está la definición. Sí, Dios nos ama y nos quiere con Él. Y entonces es Pero lógico. por supuesto, pero quiere que la gente se defina. Se llama Sí. Ismael, el hijo. Ismael, ahí está, Agar, Ismael. Agar era la esclava e Ismael Sí, el hijo, el otro sí. Abraham. Del que descienden los árabes, sí, el pueblo árabe. Abraham. Los Exactamente. Por ismaelitas. eso, esos libros también son libros sagrados para los maometanos, ¿no? Los de la religión del Islam. Lo mismo que los evangelios nuestros, para ellos son libros inspirados también. Ujú. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, fíjense que ellos de los evangelios no deducen la Trinidad. Los mismos evangelios para ellos son inspirados, son libros revelados, pero ellos no llegan a la idea de la Trinidad. Porque la idea no solo está en la Biblia, está también en el pueblo que la vive la Biblia, el pueblo que la lee, la interpreta y la lleva a la práctica y la vive. Bueno, ¿cómo no podré servir a Yahvé? Entonces uno se pone en guardia y piensa, debe ser muy difícil este asunto. En cambio, si uno dice, miren que Yahvé es un Dios celoso, pero dice, no podréis servir a Yahvé. Entonces, esto hace adquirir una seriedad de lo que se está diciendo. Es muy típico del estilo profético y lo vamos a ver muy seguido. Endurece los oídos de mi pueblo para que no entiendan. Esto le manda Yahvé al profeta. Es como una comprobación.
están endurecidos y tendrás que insistir en esto. Estos son rasgos de estilo, pero un estilo que nosotros ya no usamos. Lo tomamos como afirmación cuando en realidad se trata de un estilo o de una forma de afirmar. Dice la Biblia, si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirlo. Respondieron ellos, testigos somos. Y ahora habla del testimonio. Entonces, apartad los dioses del extranjero que hay en medio de vosotros. Apartad los dioses del extranjero que hay en medio de vosotros. Curiosa comprobación esta. Si nosotros sostenemos que Israel ya viene de antemano con el culto a Yahvé, como que ya viene monoteísta. Y sigue diciendo, e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Yahvé serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día Josué pactó una alianza para el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. El autor de este escrito, 6 siglos más tarde, supone que ya existía el libro, la Biblia, y todavía no había sido escrito. Estamos hablando, este pacto de Siquem ocurre en el año 1200 antes de Cristo. Y la Biblia va a comenzar a escribirse en el año 1000 antes de Cristo. O sea, le están asignando que Josué lo escribe en la Biblia esto, y todavía no existía la Biblia escrita, había una tradición oral. Esto se transmitió de modo oral. Entonces, el escritor, el que escribe esto, supone que en el desierto ya existía un libro y que hasta se leía como una lectura pública, como de hecho se hacía cuando el autor escribió esto. Cuando el autor lo escribió, claro, ya estaban en Jerusalén, tenían templo, tenían liturgia y hacían todo esto. El autor de este texto de Josué es un autor del año 620 a.C. Y él está suponiendo que la ley ya existía en el 1200 a.C., que existía escrita igual que en su propia época. ¿Y cómo dice, perdón, Juan Carlos, acá Sí. en el versículo 26 dice, Sí. esta palabra las escribió en el libro de la ley de Dios y luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Sí, sí. A partir de hoy esta piedra se de testigo, pero dice que lo escribió en el libro de la ley de Dios. Claro, pero todavía no existía la Biblia. La Biblia no, pero por ahí... La Biblia escrita... No, pero el libro de la ley de Dios existiría. Bueno, a ver, como texto escrito literario no, porque la Biblia... A ver, para escribir la Biblia, el pueblo tiene que ser sedentario, tiene que estar instalado en una ciudad, tiene que tener papiros, tiene que tener para escribir. Era todo en el desierto. Vos pensás en un camping en el desierto. Eran tablas de piedra como cuando Moisés llevó las tablas de la ley, ¿no? Sí, pero está bien, pero era, a ver, suponiendo que se grabó, que Dios con el dedo le grabó en piedra, pero grabó en piedra, son los 10 mandamientos, un enunciado breve y en piedra. Acá podemos asumir que inscribirlo en el libro de Dios es inscribirlo en la tradición oral, incluirlo en la tradición oral, porque no había otra cosa más que tradición oral. Tu visión es que es lo que es. Es que históricamente, escuchame una cosa, vos imaginate en el desierto con arena, en el desierto, viviendo en carpas. ¿Cómo haces para escribir? Había que escribir en rollos, escuchame, en pergaminos. Digo, se me ocurre eso de que se escriban las piedras.
¿Y cómo haces para escribir todo el libro de Josué en la piedra? ¿Cuánto tiempo te lleva tallar la piedra todo el libro de No, Josué? Y todo todo lo, no, y pero todo lo, y todo lo anterior, escúchame. la palabra nomás, que seguiremos a Jehová y chao, una cosa así Ah, cortita. bueno, no, no. Bueno, bueno. A ver, espera. Algo Permitime. resumido, algo resumido, ¿Eh? algo resumido, digamos. Escriban, Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. El autor, entonces decíamos, el autor de este texto, el que lo escribe, el que lo lleva, el que lo pone en un rollo escrito que después se va a leer en las sinagogas, el autor supone que ya estaba escrito en este momento, pero no estaba escrito en ese momento. Él cree que en el desierto tienen una ley escrita, igual a la que él tiene en su época, cuando está escribiendo. Y él supone que siempre fue así. En el Levítico, el libro de la ley y la historia que narra, se refiere toda al desierto. Toda se refiere al periodo de 40 años. Fíjate que el problema era comer, tomar agua, le piden agua a Moisés, quieren comer, están cansados. Es decir, tienen que ir a la guerra. Entonces, el Levítico suena bastante curioso que se den prescripciones sobre el templo en medio del desierto, ¿no? En medio del desierto, como si existiera el templo de piedra, todo, eso va a ser posterior. Se habla de la tienda del encuentro como una especie de templo portátil, pero como si la tienda del encuentro estuviera haciendo las mismas cosas que 5 siglos después hacen dentro del templo de piedra. Y no es lo mismo. Ese templo portátil era como una carpa más. Uno se imagina, a ver si los pobres israelitas van con la basílica de San Pedro por el desierto, digamos, ¿no? Con el templo. pero llevaron la carpa. Llevaban, sí, la tienda del encuentro, sí, pero la tienda del encuentro era una carpa más que estaba en el centro, que tenía sus dos partes, el Santo y el Santísimo, pero vamos a ver que a veces describen aspectos en el desierto que son propios del templo de Jerusalén. Bueno, Yo estaba pensando, viste que en el Antiguo Testamento Moisés dice, Dios me habló, justamente lo estoy sí, viendo con mi señora, y, sí, y empieza a contar todos los sacrificios que tiene que hacer el pueblo, los holocaustos, detalla todos los pasos. sí, todo. Está todo el detalle de cómo tiene que construir el templo, todo. Pero todo eso, Sí, sí. ¿dónde estaba? ¿En una memoria auditiva? ¿Dónde? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo? Bueno, bueno, eh, es que el tema es, la pregunta es, ¿cuándo se escribe? ¿Cuándo se escribe eso, el libro del Levítico? Y hacia eso vamos a ir. Vos tenés que tener en claro que en el desierto no pudieron escribir todo eso. No había medios materiales, no había... Además había que saber escribir, bueno, había que saber escribir. pero yo digo, debían tener una memoria maravillosa, porque a mí, No fue tan así. No, vea, pará, no fue tan que así. cada uno Pero recordar un versículo, porque no, ahora es que hubo muchos autores, pero bueno, vamos a ir llegando, de a poco, de a poco. sí, Este, el autor, muchos siglos más tarde, no toma la dimensión de que ese acontecimiento, que para él es religiosamente crucial, el que lo escribe, piensa que es un momento crucial. El pueblo decide seguir a Yahvé. El que escribe esto, para él era esencial ir al templo, para él, para el que escribe, era esencial ir al templo. Esa era su religión. En algún momento no era esencial ir al templo. En algún momento de la historia de Israel no era esencial. En algún momento lo esencial había sido otra cosa. Todo símbolo, como toda palabra, como todo escrito, como toda producción humana, tiene una historia. Y esta implica, entre otras cosas, un crecimiento, un desarrollo y a veces una desaparición. ¿Estamos seguros que este autor Josué nos está queriendo contar una historia en el sentido de la ciencia de la historia, como la concebimos ahora?
¿De qué forma parte este libro? Entonces yo ahí empiezo a hilar que esto en la Biblia hebrea no se llama libro histórico, se llama libro profético. ¿Y qué es un libro profético? Un libro profético es aquel que hace actual la ley. Esto es un profeta, el que dice la ley para hoy. Lee la ley, asimila la ley y la aplica al presente. Entonces le da vida a la ley porque la aplica al presente. Así se hace. Por eso la Biblia es una palabra viva. Nosotros somos, por el bautismo católico, somos profetas. ¿Por qué somos profetas? Porque leemos la palabra y tenemos la obligación de, al leerla y al cumplirla, la hacemos viva. Se vuelve palabra viva. En ese sentido somos profetas. El profeta es aquel que aplica la ley hoy. Fíjense, está el precepto no robarás, ¿no es cierto? Yahvé le dio a Moisés la ley, decía no robarás. Y viene el profeta y dice, ante el precepto no robarás, dice, le estás cobrando 100 gramos de más, en lugar de 100 gramos le estás dando 90, le estás afanando 10. Es decir, lo está aplicando a la actividad comercial hoy. O sea, el no robarás lo aplica. Aquel que, por eso modifica las pesas, modifica las balanzas para robar. En este hecho particular apareció la abstracción de la ley, o sea, la globalidad de la ley, y apareció la realización en esto. Eso es el profeta, básicamente, porque hay un montón de otros aspectos más. Entonces, para el autor del libro es fundamental, encierra el historicismo de lo que está diciendo, pero lo que le importa aquí es actualizar en ese momento lo que pasó en Siquem, en el momento en que esto lo está formulando, lo está promulgando y lo actualiza. Esa misma alianza que Israel hizo ya 6 siglos antes. Es decir, lo que le importa al autor no es contarle al Israel actual que aquellos antepasados hicieron una alianza. Él no le quiere contar que los antepasados hicieron una alianza. Fíjese que todas las frases hacen referencia a varias generaciones al mismo tiempo. Dice así la Biblia, dice, nosotros y nuestros padres y a vuestros padres les di, y ustedes, está tomando varias generaciones. En la concepción del autor, los israelitas que lo están escuchando tienen la obligación de tener el mismo acto de decisión que ya tuvieron sus padres 6 siglos antes. Entonces, no tendría sentido historizar el relato. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es hacerlo contemporáneo, es al relato volverlo actual. Vos sabés que lo que yo pensaba mientras vos hablabas, Ajá. que decía la palabra, en realidad tenemos que vivirlo vos, Claro, yo y claro. Fernando. Claro. Por eso es palabra viva. Es palabra viva porque la palabra encarna en nosotros. Entonces nosotros lo que hablamos, transmitimos y lo que hacemos tiene que ser la voluntad de Dios. Tiene que cumplir con el mandato de Dios, con el plan de Dios. Por eso somos el pueblo de Dios. Si no hubiera hombres que vivieran la Biblia, y se acabaría. Pero para vivir la Biblia está toda esta tradición, toda esta enseñanza, todo lo que pasó. Pero tenemos Entonces, que utilizarla hoy, porque quería decirte una cosita. Yo creo que, aunque no parezca, todavía los hombres contemporáneos, nosotros, en mayor o menor medida, lógicamente, y los que escuchen después esto, también tenemos, aparte de Yahvé, nuestros dioses, nuestros pequeños altares, o, digamos, pequeños ídolos, o por ahí cosas que nos apartan de Dios, ¿no? claro, bueno, pero nuestra tarea es ir neutralizándolos, debilitándolos y concentrándonos cada vez más en Dios. Tal cual, ese es el objetivo, pero Claro. es Sí. importante sincerarnos, ¿no? Bueno, pero lo nuestro es mucho más refinado, venimos muchos años después. Acá están en el aspecto, digamos, bruto de otros dioses y Yahvé.
No van al detalle fino nuestro, ¿no? Ahí está que había otros dioses. Ya ven, en el mismo seno dice, hay que apartar a los otros dioses de vuestro seno. O sea, había tribus que tenían otros dioses dentro de ese mismo grupo. Dice, seguiremos a Yahvé porque Yahvé fue el que nos dio la tierra, nos condujo, hizo todo por nosotros. Seguiremos a Yahvé. Y el pueblo responde, testigos somos, y hace un pacto. Sí. Y entonces dice, un procedimiento literario para hacerlo contemporáneo es este, el que está usando el autor de este libro. Es como cuando, por ejemplo, en una película renacentista dice, yo hago pasar una moto, si en una película del Renacimiento hago pasar una moto, ¿no? El director, o está loco o está queriendo decir algo con eso, ¿no? Si pone algo extemporáneo. Yo puedo cometer un anacronismo, no por primitivo, sino porque estoy diciendo algo a través de eso, y quiero hacerlo. Además está el tema del contexto en el cual se mueven, donde el anacronismo es una nación mucho más dilatada que para nosotros. ¿Por qué? Porque contamos con documentos que nos permiten comparar. Hoy nosotros, a través de muchas otras ciencias, sabemos qué ha pasado fuera del relato bíblico, por otras fuentes. Mientras que el autor, el que escribió este libro, no cuenta con documentos que le permitan comparar. Nosotros sabemos la historia de Egipto, la historia de Grecia, la historia de Babilonia, sabemos un montón de cosas que el autor de este libro no sabía. Nosotros tenemos las tablillas que se han encontrado así, tenemos todos los jeroglíficos. Champollion a partir de 1800 y pico develó lo que decían Egipto. Pero el autor de esto no tiene todas esas referencias históricas que tenemos nosotros. Es más, miren esto, si nosotros pudiéramos hablar con el autor de este libro, el autor del libro de Josué, si le preguntáramos, escúchame, ¿cuándo ocurrió esto que estás escribiendo vos? ¿Cuándo pasó? Pues él lo recibe de tradición oral y de algunos otros escritos, ¿no? Si le preguntamos cuándo pasó, dice, y él hubiera dudado y podría haber dicho, esto pasó hace 100 años o pasó hace 1000 años. No tenía referencias para ubicarla, porque no tenía documentos para compararlo. Nosotros tenemos tablilla, tenemos la pirámide, tenemos millones de cosas. La noción de historia como recopilación de hechos del pasado, ordenados cronológicamente y con las distancias, es una cosa que nació en el siglo XIX. Antes no existía, ni la palabra historia siquiera. Entonces, como él no tenía documentos para compararlo, lo que sabía es que eso había ocurrido. Eso sí sabía el autor del libro de Josué, que eso había ocurrido. Y que además, lo fundamental es que ocurriera de nuevo hoy, que esa definición de apartarse de otros dioses volviera a ocurrir en el momento en el que él está viviendo. Si no pasa a ser una rama colateral, como decíamos antes de Saúl. El mismo concepto de anacronismo lo encontramos en los evangelios, pues estos están teñidos de anacronismo. Pero lo que no es histórico, en el sentido del documento histórico, decimos que no es verdadero, y no. En lugar de distinguir formas de veracidad. Habíamos dicho nosotros, ¿no?, que hay formas de veracidad. El pacto que se renueva es este pacto de adopción de Yahvé, que aquí es llamado pacto de Siquem, pero que en realidad, en términos teológicos, es la alianza con Yahvé. Por eso este libro es el libro de la alianza, porque nosotros hablamos de una antigua alianza y de una nueva alianza. La Biblia es el libro de la alianza, la nueva, la vieja y la nueva. La alianza anterior que menciona Josué, vamos a ver que a partir de este hecho estructurante, Israel empieza a rever su historia y ver cuántas alianzas Yahvé había propuesto. Con Abraham, la primera gran alianza de todas. Te haré un pueblo numeroso si me sigues. Hay una cláusula y por lo tanto hay un pacto. Te haré un pueblo numeroso si me sigues. La alianza con el pueblo a través de Moisés. Te doy los mandamientos si me sigues. Hay varias etapas de la alianza que la Biblia se va a encargar de subrayar según la época, una u otra.
En determinadas épocas va a ser más importante el pacto con Abraham. En otras épocas va a tomar mayor importancia, como acá, el pacto en el desierto, o sea, lo que es la obra de Moisés, la obra como legislador, la obra de dar al pueblo una estructura, un marco de referencia legal y de una identidad social. Este es un momento constitutivo de Israel. El recuerdo modificado por el estilo profético, modificado por la intervención del autor, modificado por la forma de narrar, por el lenguaje y por el lugar en donde está. Todo lo modificado que uno quiera, pero hay un recuerdo histórico de un acontecimiento puntualmente cierto. Hubo un momento en el que Israel pasó a ser Israel. Pasó a decir, yo sirvo a Yahvé y abandono. Lo haya hecho después o no, porque ahí hemos visto que hay retrocesos, infidelidades, idolatrías, pero acá está la vocación de servir a Yahvé. Sabemos que Israel no abandonó a sus dioses así nomás, costó mucho, y una de las mayores labores de los profetas fue el hacer crecer a Israel en este aspecto, que abandonara la idolatría. Vamos a continuar con la lectura de lo que dice Josué. Aquel día, dice la Biblia, Josué pactó una alianza para el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó luego una gran piedra y la plantó allí al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo, mirad esta piedra, será testigo contra vosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra nosotros para que no reneguéis de vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo cada uno a su heredad. Y aclaro Así Juan Carlos, Sí, la sí. Biblia dice, porque ante ellas se han oído. No es que ha oído, porque como dijiste vos, parece que Ajá. escuchó la piedra. Se han oído, lo escuchó la gente ante ellos. Sí, pero la pone como testigo a la piedra. Por tanto, ellos son testigos, sí, sí, contra La vos. piedra es testigo. Ahora vamos a ver por qué dice de la piedra. Ahora vamos a ver por qué. No es casual. Esta Dice piedra así, será un testigo contra nosotros, porque claro. ella ha oído todo lo que el Señor nos ha Y dicho. dice, la piedra ha oído la Sí, piedra. Bueno, Sí, bueno, tenía oído la piedra. sí. Bueno, Bueno, después, a ver, sigamos un poquito más, sigamos un poquito más. y empecé a aprender algo. Se fueron a su casa. Bueno, nosotros somos testigos, la piedra, etc. Aquí nos encontramos ante el relato de un pacto. Ahora, el pacto, la alianza en Israel, llegó a tener una forma fija, una forma jurídica, así como dentro de nuestra tradición, un testamento, un testamento adquiere su vigor cuando cumple no solo un determinado contenido, sino también una determinada forma legal. Actualmente, un testamento para nosotros tiene un contenido y tiene un formato. Un testamento, por ejemplo, en nuestra tradición, adquiere su vigor cuando cumple con ese contenido, también cuando cumple con una forma legal que cada tradición legal se encargó de instaurar. En un país, por ejemplo, se pedirá que para el testamento esté en forma, no solo tiene que ser voluntad del que testa, sino también tiene que haber testigos. Si no hay testigos, el testamento no sirve. Hay formalidades. En otras legislaciones dirá que tiene que ser firmado ante escribano. Y otro dirá que servirá la firma holográfica. O sea, cada tradición legal le va a imponer sus condiciones formales a todo pacto, a toda alianza. Israel tiene sus condiciones formales para que exista un pacto. Esas condiciones formales son muy antiguas. En realidad, son una tradición hitita. ¿Se acuerdan de los hititas, los que entraron en Egipto en el 1200 a.C., por ahí? Bueno.
Y se conocen pactos con este mismo formato que está el pacto de Siquem. Se conocen pactos con esta misma forma aproximadamente alrededor del año 2000 a.C. 800 años de esto ya había pactos con este formato. O sea, desde antes de que exista Israel. Antes de que exista Israel ya estaba este formato. Por eso esta forma jurídica se la llama la estructura del pacto hitita. A pesar de que en Israel se usó tanto como en muchos otros pueblos medio orientales, pero el origen lo tenemos en los documentos hititas. La forma de este pacto era lo que se llama pacto de vasallaje. Estos pactos se usaban típicamente cuando un rey más poderoso guerreaba y ganaba contra un rey más débil. Entonces se establecía un pacto de vasallaje. Ese pacto consistía en que el rey poderoso se compromete a la defensa y protección del más débil, y el más débil se compromete a un determinado servicio que puede ser un tributo anual, que puede ser enviar esclavos, etcétera, etcétera. Todo esto se pone en un pacto, pero no basta que esté todo escrito. En el pacto llevaba una determinada forma, y esta era siempre igual. Y la forma consistía en lo que acabamos de leer. Un primer recuerdo de todas las acciones del rey poderoso que había hecho a favor del débil. Eran hechos reales o inventados, porque normalmente el más fuerte había hecho como si hubiera hecho todo por el más débil, aunque en realidad lo que había hecho era ganarle la guerra. Pero fíjense que al principio de este pacto, una de las partes que Yahvé dice: yo te di la tierra, yo te hice ganar la guerra, no hiciste nada, yo te di todo. Esa es una parte que firma el pacto, Yahvé. Y como en los pactos hititas, ocuparía el lugar del rey poderoso. Pero digamos que la estructura exigía una serie de acciones en beneficio del débil. Y uno podría decir que de alguna manera acá pasó lo mismo, porque Israel salió a pelear, conquistó determinada ciudad, pero acá dice, ciudades que no conquistaste. Sin embargo, Israel salió, pero es parte de la forma insistir en que el que hizo todo fue el que tenía la fuerza, no el otro. Esto es parte del género. En segundo lugar, invocar las cláusulas. Bueno, entonces esto te obliga a, y esto me obliga a, si haces esto o haces aquello. Y después los testigos. En un pacto de vasallaje, los testigos van a ser los dioses de cada uno de los pueblos. Estamos hablando que en la antigüedad guerreaban dos pueblos, cada pueblo tenía su dios, y el pueblo ganador hacía un pacto con el pueblo vencedor, era un pacto de vasallaje, este lo iba a proteger, el otro le iba a pagar un tributo, pero había cláusulas de forma y había obligaciones. Y después los testigos. En un pacto de vasallaje, los testigos van a ser los dioses de cada uno de los pueblos. Esos van a ser los testigos de lo que los pueblos pactan. Ahora, ¿qué paradoja tenía Israel? No podía poner dioses como testigos de un pacto donde se habla de que no hay que servir a otros dioses. No podía poner los otros dioses de testigos. Entonces vemos... claro, el único Dios... Claro, entonces vemos que el autor fue muy respetuoso porque no dice no hay otros dioses. No dice eso. Abandonen a otros dioses. No niega su existencia o su presencia o su valor. Dice no sigan a esos dioses. Vemos que el autor fue respetuoso, dejó eso. Ojo que en el momento que lo está escribiendo, el monoteísmo ya está instaurado. Ya existe esa noción de que no hay otro Dios. Pero a él la tradición oral le llegó de esta manera y no la oculta, y es muy bueno que no la oculte, porque en ese momento cada pueblo tenía sus dioses. Y esto hemos visto que es una amalgama de muchos pueblos que cada uno venía con sus dioses. Entonces no pueden poner de testigos a los otros dioses, porque están diciendo que van a abandonar esos otros dioses. Perdón, Juan Carlos. Sí. Pero ojo, yo Sí. diferencio. Si nosotros tenemos una religión monoteísta, Sí. quiere decir que creemos en un solo Dios, Sí. adoramos y bendecimos. Sí. Pero que haya o no otros dioses, no
no estamos diciendo que no haya otro Dios, decimos que seguimos uno solo. No, pero para nosotros los otros dioses son falsos. El único Dios verdadero es Dios, es No, Yahvé. pero pueden existir, aunque sean más débiles, aunque no nos lleven por el mal camino. No, Ahora, no, a ver, no, no. Cuando decimos de otros dioses, pensá en Zeus, pensá en Amón-Ra, pensá en los dioses babilónicos, en esos dioses. eso, Estamos hablando de dioses religiosos. O sea, no tienen realidad, el único es Yahvé. Pero esa es una conclusión que fue madurando a través de miles de años. A nosotros nos digamos, llega una teología ya depurada. para vos no existen otras divinidades, otros dioses, otras No, formas. Dios es único, absoluto. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay. Ahora, en el momento que se está escribiendo esto, Pará. también, Pero el momento que nosotros creemos en que existe un enemigo, el enemigo tiene una forma de divinidad, ¿o pero no? no es Dios, no, Dios, es una criatura, no es Dios. creada por Dios. Claro, no, no. No, no, Dios hay uno solo. Pero cuando firman el pacto de Siquem, pensá que los demás pueblos tenían sus dioses, pero además, Pero en la misma comunidad de Israel, reconoce, había tribus que venían con sus dioses. Por eso le dice, abandonad a otros dioses. porque esos dioses, ellos los tenían, Sí, no existían, y ¿no? no es como, claro, es como, escuchame, es como, a ver, es como la Pachamama. No sé, están los que creen en la Pachamama, le dan a la tierra, en fin. Son religiones más primitivas. No tienen existencia real como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Entonces, entonces, acá estamos diciendo que se firma una alianza, un pacto, y se toma un modelo jurídico que estaba vigente de hacía 2000 años, porque eran los pactos que se firmaban entre pueblos, donde cada pueblo tenía su dios y ponían a los dioses de ambos pueblos de testigos. Acá no pueden poner a testigos otros dioses, porque precisamente lo que van a decir es que van a seguir solo a Yahvé, van a descartar los otros dioses, no los van a seguir. Si no los van a seguir, no los pueden poner de testigo. Entonces, este es un dato histórico precioso, porque el autor, cuando escribe este libro, ya está en pleno monoteísmo. Estamos hablando que lo escribió en el 620 a.C. Es decir, que él ya no cree que haya otros dioses, el que lo escribe, no cree que haya otros dioses. Pero sin embargo, conservó la realidad histórica de que en la época de Siquem, 1200 a.C., 600 años antes, sí creían que había otros dioses, solamente que no tenían que ser importantes para Israel. Eso es lo que pactan en Siquem. Había otros dioses, pero nosotros vamos a estar con Israel. Jehová. Acá no se van a invocar dioses extranjeros como testigos del pacto. Entonces, ¿qué recurso les queda? Los propios interesados como testigos, nosotros somos testigos, y la piedra. La piedra que va a ser testigo porque oyó todo. Este es un rasgo muy clásico dentro de la Biblia, invocar el testimonio de las piedras, como lo hace el propio Jesús. No puede haber nada superior a Dios que pueda testimoniar, entonces testimonia la naturaleza. Hay un pasaje creo que dice que si no, las piedras gritarán, algo así, creo yo, no recuerdo. O sea, le está dando como una especie de entidad a la piedra, ¿no? Lo que vos Un preguntabas. pastor explicó que un grabador, por ejemplo, que reproduce la voz del Evangelio, es como si fuera una piedra. Curioso detalle, ¿no? Perdón, un pastor ¿cómo No, dijiste? que cuando un grabador reproduce Sí, la palabra, es sí. como una piedra que habla. Claro, bueno, los artistas del arte oriental, por ejemplo, los que dibujan las vírgenes y dibujan los cristos, en las iglesias ortodoxas no hay imágenes tridimensionales, no hay esculturas, pero son todas planas. Y los que van a pintar y dibujar las imágenes para el culto religioso hacen todo un trabajo de purificación espiritual, hacen todo un trabajo interior, porque ellos van a de algún modo materializar,
a representar elementos que van a ser vehículos para que los hombres se trasladen a las realidades que esos vehículos conducen. Y entonces esa imagen que me eleva hacia Dios, esa imagen tiene, de algún modo, es de algún modo imagen de Dios. Lo mismo que la naturaleza, el universo es imagen de Dios. Está la huella, la impronta de Dios. Queríamos agregar que los judíos tenían costumbre de hacer altares de piedra para homenajear Claro, a Dios, sí, sí, de piedra claro. Roma. Cuando pasaron, creo que un río Jordán, no me acuerdo si Dios mismo le dijo que hagan un altar de piedra y las piedras quedarán como testimonio, ¿no? Claro, claro. Bueno, adelante. Bueno, entonces, este es un rasgo clásico, invocar el testimonio de las piedras, como lo hace el propio Jesús. No puede haber nada superior a Dios que pueda testimoniar, entonces testimonia la naturaleza. Esta sería la estructura del pacto adoptada a las condiciones específicas que vive Israel. Aquí tenemos una de las tantas expresiones de la alianza. Esta es una expresión de la alianza. ¿Por qué interesa esta alianza? Si hay varias. Estás resumiendo que ya Sí, sí. Interesa esta porque conserva dosificados ciertos rasgos históricos y además de dosificarlos nos muestra el instante del surgimiento de Israel. Digamos que si adopto un criterio teológico como el que adopté, tengo que decir el pueblo de Israel como identidad teológica no existe hasta el momento del pacto de Siquem, que los historiadores sitúan en el año 1200 a.C. Entonces, hasta ese momento, no puedo hablar de Israel como entidad históricamente definible desde una perspectiva religiosa. Digamos que me puedo encontrar con algún clan, con alguna etnia que se llama Israel en el siglo XIV a.C., sí, pero no estoy hablando de lo que yo llamo pueblo de Israel. Ahora, Bueno, ¿qué año están actualmente ellos? ¿En qué año viven? 5.387, algo así. El paso. 2018, sí. 5.008 y pico, algo Pero parecido. es antes del pacto, ¿no? Claro, sí, bueno, es que ellos cuentan, es el año del mundo, no de ellos. Ellos cuentan desde el Génesis, digamos. 5.783. Ahí tenés. Pero ellos no dicen que Israel tiene 5.000, el mundo tiene esa edad. El lunes pasado fue Año Nuevo. El pueblo de Dios tiene esa edad, sino que No, escúchame, cuando era la edad del mundo hasta el siglo XIX, a comienzo del siglo XIX, la edad del mundo se consideraba en 6.000 años. Eso es lo que el único dato que había era el de la Biblia. Cuando a través de la geología empiezan a ver que aparecen animales que... empieza con Adán y Eva, la Biblia. ¿Cómo? La Biblia comienza con la creación. Con la creación, y bueno, eso se situaría históricamente hace 6.000 años, creo. Claro. Pero después... El inicio del Año Nuevo fue el lunes pasado. Claro. Bueno, muy bien. Listo, abreviamos acá, ya estamos en horario, ¿no? Bueno, bárbaro. Uy, sí, nos pasamos. Muy bien. Bueno, muy bien. Dele, Fernando, dé las gracias. Bueno, señor, muchas gracias por la palabra que nos trajo Juan Carlos. Tenemos que leer el libro de Josué. Y bueno, dijo muchas cosas importantes y cómo ese Dios que interviene en la historia, interviene en nuestra historia. Amén. Así que bueno, te damos gracias por este momento y te pedimos por todos y que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Y Amén. todo aquel que vea luego el video, bueno, también sea el Señor lo llene también de su amor y su misericordia. Bueno, amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias. Chao, Juan Carlos. Chao, Alejandro. Suerte, gracias por todo, gracias por todo. Chao.
Bueno, quería